Hola chicos, me llamo Brenna. Durante mucho tiempo mantuve una buena relación con mi padre, hasta que una terrible verdad cambió nuestras vidas para siempre. Siempre hemos sido mi padre y yo. Mi madre Flora murió cuando yo era muy pequeña, y mi padre jamás hablaba de ella. Por mucho tiempo esto no fue un problema. Mi papá era como cualquier otro padre, y aun cuando yo no tuviera una mamá, nunca me sentí distinta. Pero cuando comencé la secundaria, las cosas comenzaron a cambiar. Por extraño que suene, todo comenzó con una camiseta sin mangas. Me estaba yendo una mañana y mi padre me agarró del brazo y me dijo, ¿a dónde crees que vas vestida así? Me sentí muy confundida. Por años, la camiseta sin mangas había sido mi preferida. No mostraba nada innecesario y además afuera hacían 32 grados. Y entonces le dije a mi padre que no había nada de inapropiado en mi camiseta, pero él comenzó a reprenderme. Que cómo no me daba vergüenza ir vestida así, que era irrespetuosa con mi cuerpo y que lo decepcionaba a él ir vestida como una cualquiera. Me sentí sucia. Subí a mi cuarto y me puse una sudadera. Por primera vez en mi vida, odié mi cuerpo. Me avergonzaba de él. ¿De verdad me vestía como una cualquiera? ¿Por qué mi papá me había dicho eso? Cuando volví a casa al día siguiente, quedé absolutamente impactada. Mi closet entero estaba vacío. Todas mis camisetas, mis faldas y mis vestidos habían desaparecido. Mi padre había botado la mitad de mi closet. Cuando lo quise confrontar, me dijo que yo no usaría más esa ropa. Y empecé a vestir solo las camisetas que él me dejó. No pude evitar sentirme ruin, como si de alguna manera estuviera mal que quisiera vestirme como mis pares. Pero esto era solo el comienzo de mi padre actuando raro. Cuando hablaba con mis amigos, mi padre se enfurecía. Me preguntaba muchos detalles descabellados. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué está saliendo con ellos? ¿Quiénes son sus padres? Cada vez que yo abría mi boca, comenzaba un interrogatorio. Dejé de hablar de mis amigos, del colegio, de todo. Parecía que estuviera celoso de cualquier cosa en mi vida. Para Halloween, pregunté si podía salir con mis amigos como todos los años. Y me fue muy mal. Mi padre comenzó a gritarme fuerte. ¿Que por qué no quería pasar Halloween con él? ¿Que acaso me sentía superior a él? ¿Qué asuntos tenía fuera de casa que eran más importantes que pasar tiempo con él? No supe cómo contestarle sus preguntas. Si bien él era mi padre y yo lo amaba, yo era una adolescente. Obviamente quería salir con mis amigos y yo no veía nada de malo en hacer eso. Así que lo enfrenté. Le dije que yo no le pertenecía y que solo yo tenía derecho a divertirme sin sentirme culpable. Me agarró del brazo y me llevó a mi cuarto. No podía creerlo. Cerró la puerta con llave dejándome encerrada en mi habitación a oscuras. ¿Por qué mi papá se había vuelto tan obsesivo conmigo? ¿Cómo se suponía que iba a vivir así? Pasados unos días, me hizo escribir todas las contraseñas de mis cuentas. Me hizo darle mi celular al final de cada día. Vi que todos los chicos de mis redes sociales habían sido bloqueados, incluso mis amigos de años. Y yo no podía decir nada, porque cada vez que abría mi boca, sentía las manos de mi padre oprimiendo mi brazo de nuevo. Estaba asustada de verdad. Mi padre quería que yo estuviese con él en todo momento. Apenas llegaba de la escuela, apenas despertaba, tenía que estar disponible para hablar con él. Estaba obsesionado conmigo. Yo soñaba con ir a la universidad y finalmente ser libre y escapar de mi padre, de vivir mi propia vida. No creía que las cosas podían empeorar más de lo que ya estaban. ¿O sí? Sí, sí podían empeorar. Una mañana me di cuenta de que mi bolso no estaba por ningún lado. Mi padre estaba sentado en la cocina tranquilamente como si nada ocurriese. Me deslizó un libro sobre la mesa. Era un libro de educación en el hogar. Sentí mi corazón destrozarse en 1000 pedazos.
Le dije no, pero él se puso a llorar. Comenzó a correr por la habitación arrojando cosas como un niño pequeño. Yo, sinceramente, estaba aterrorizada. ¿Y si me hace algo? ¿Qué pasa si me lastima o hace algo peor? Estaba loco, fuera de sus cabales. Y decidí no protestar. Por días, me senté junto a él en la mesa y dejé que me enseñara. Las clases fueron descabelladas. No hablaba de ningún nombre de la historia, de la literatura, de la ciencia. Era como recibir lecciones con el 90% de la información censurada. Una noche no podía dormir. Me miré al espejo y no me reconocí a mí misma. No me sentía persona. Sentía que me había robado mi identidad para siempre. Me senté y le hablé a mi madre. Le dije que, si me escuchaba, que me ayudara. Tenía susto de no poder seguir haciendo esto, que deseaba que estuviera aquí conmigo. Lágrimas comenzaron a caer por mi cara. Cuando levanté la vista, vi a mi padre enfrente de mí. Por un momento sentí vergüenza, pero luego susto. Me lanzó un libro en la cabeza. Corrí hacia el closet y me encerré. Él golpeaba la puerta gritándome fuera de sí. «Nunca vuelvas a hablar de esa horrible mujer que nos abandonó». ¿Mi madre? ¿Una persona horrible? ¿Murió de cáncer o no? ¿Papá la culpaba de habernos abandonado por morir de cáncer? ¿O quizá había algo que no me había dicho? Esa noche, subí a hurtadillas al ático donde guardábamos nuestros archivos. Busqué su certificado de defunción, esperando que me diera alguna pista. Pero descubrí otra cosa que cambiaría todo. Mi certificado de nacimiento. En él, mi nombre no era el mismo. Los nombres de mis padres eran distintos y mi madre Flora tenía un apellido que no reconocí. ¿Mis padres habían cambiado mi nombre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En ese momento oí la puerta abrirse, seguido de algunos pasos sordos mientras mi papá subía las escaleras. Con la cabeza dando vueltas, corrí hacia la ventana y subí hacia el techo. En ese momento comprendí que nunca volvería. Mientras corría por la calle, pude ver a papá observándome desde la ventana del ático. Me dirigí a la biblioteca y busqué el nombre de mi madre en Internet. Mi corazón saltó. Era una exitosa abogada viviendo en Arizona. Y se veía igual a mí. Marqué el número de su oficina. Mis manos sudaban y mi corazón estaba desbocado. Pero cuando oí su voz, toda mi ansiedad se desvaneció. Le expliqué quién era yo. Ella comenzó a llorar y me contó toda la verdad. Mi padre había sido un abusador, y ella planeaba dejarlo después de demandar mi custodia. Cuando él se enteró, entró en pánico y desapareció conmigo. Tuvo que cambiar nuestros nombres para escondernos. Mi madre me había buscado por años, pero no había ninguna señal mía. Todo este tiempo fui una niña desaparecida. Todo este tiempo, mi madre estuvo viva. Me compró un pasaje en avión esa misma noche. Desde ese día, vivo con mi madre. Hablamos acerca de los abusos de papá. Ella me dijo que muchos abusos comienzan con el control y el aislamiento, y me di cuenta de que papá había estado yendo por ese camino hacía mucho tiempo. Ahora, por primera vez en años, me siento de verdad feliz. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.